Bueno, damos inicio a la lección 26 del curso de contabilidad, el cual trata de conceptos de estados de resultados. Bueno, vamos a hablar del concepto. El estado de resultados es un estado financiero básico de propósito general. Se ocupa de revelar el resultado de las operaciones del ente económico durante un periodo determinado. Permite identificar de forma detallada y ordenada cómo se dio el proceso de generación de las ganancias o pérdidas. Se constituye en un estado financiero de gran importancia para los dueños del negocio y para todas aquellas personas internas y externas interesadas en conocer el desarrollo y los resultados de la gestión del ente durante un periodo contable, para tenerlo en cuenta como herramienta fundamental en la toma de decisiones. Es conocido también como el estado de ganancias y pérdidas. Cumple la función de facilitar el mecanismo adecuado para calcular en una forma sistemática los resultados del ejercicio que pasan a formar parte del balance general en un grupo de cuentas del patrimonio. Lo anterior a partir de la relación de los ingresos con los gastos ocasionados por la obtención de estos, como consecuencia del giro de las operaciones realizadas durante el periodo contable del ente económico. Para su elaboración se debe tener en cuenta el principio de causación, incluyendo los ingresos y los gastos de acuerdo al periodo en que se dieron los hechos económicos, sin tener en cuenta si ya se hicieron efectivos o no. En la presentación del estado de resultados, con el propósito de dar mayor claridad a su contenido, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Primero, nombre e identificación del ente económico. Segundo, nombre del estado financiero, es decir, estado de resultados. Tercero, periodo durante el cual se realizaron las operaciones, señalando las fechas inicial y final del periodo. Y cuarto, los grupos de cuentas los grupos de cuentas se deben presentar debidamente clasificadas. Elementos de un estado de resultados. Bueno, el Reglamento General de Contabilidad establece que los elementos del estado de resultados son los siguientes. Ingresos. Los ingresos representan los flujos de entrada de recursos en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambas que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante el periodo que no provienen de los aportes de capital. Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado, así como el valor del ajuste por la inflación de los conceptos que componen esta clase, susceptibles de ser ajustados. Mediante el sistema de causación, se registran como beneficios realizados y en consecuencia deben abonarse a las cuentas de ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho de exigir su pago aunque no se haya hecho efectivo el cobro. Al final del ejercicio económico, las cuentas de ingresos se cancelarán con abono al grupo 59. Ganancias y pérdidas. Los ingresos se registran en moneda funcional, es decir, en pesos, de suerte que las transacciones de moneda extranjera u otra unidad de moneda de medida deben ser reconocidas en moneda funcional utilizando la tasa de conversión, tasa de cambio o VR, aplicable a la fecha de su ocurrencia, de acuerdo con el origen de la operación que los genera.
Los ingresos se clasifican en operacionales y no operacionales. Los operacionales comprenden los valores recibidos y causados como resultado de las actividades desarrolladas en el cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de intermediación financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social principal del ente económico. Los no operacionales cumplen los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios del ente económico e incluye, entre otros, los ítems relacionados con operaciones de carácter financiero o de moneda nacional o extranjera, arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en la venta de propiedades, planta de equipo e inversiones, dividendos y participaciones, indemnizaciones, recuperaciones de deducciones e ingresos de ejercicios anteriores. Gastos. Los gastos representan los flujos de salida de recursos en forma de disminución del activo e incremento del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio incurridos en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación realizadas durante un periodo que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes. Agrupan las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico determinado, así como el valor del ajuste por inflación. Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del estado de resultados los gastos causados pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago. Al final del ejercicio económico, las cuentas de gastos se cancelarán con cargo al grupo 59, ganancias y pérdidas. Los gastos se registran en la moneda nacional, es decir, en pesos, de suerte que las transacciones en moneda extranjera u otra unidad de medida deben ser reconocidos en moneda funcional utilizando la tasa de conversión, es decir, tasa de cambio o VR, aplicable a la fecha de su ocurrencia, de acuerdo con el origen de la operación que los genera. Los gastos se clasifican en operacionales y no operacionales. Los operacionales son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico, por concepto de administración o ventas, y registra sobre la base de causación las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio. Los no operacionales comprenden las sumas pagadas y o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales como financieros, pérdidas en venta y retiro de bienes, gastos extraordinarios y gastos diversos. Costos. Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de servicios, de los cuales en un ente económico obtuvo sus ingresos. Agrupa cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos y o prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico en un periodo determinado, así como el valor de ajuste por inflación de los conceptos que comprenden esta clase, susceptibles de ser ajustados de acuerdo con las normas legales vigentes. Al final del ejercicio económico, los saldos de las los saldos de las cuentas de costos de ventas se cancelarán con cargo a la cuenta 5905, ganancias y pérdidas. Bueno, damos por terminado este video. En el próximo video continuamos con la siguiente.